la página 43, el tercero de Animal de Costumbre. Por salir con el silbo de la serpiente y las aves del paraíso, al paso de las tardes, tú entregas un racimo de uvas al asesino. Yo me pongo una máscara y me muestro distraído. Y todos, en fin, bailamos la danza nupcial, contentos del tiro en la comida y del reposo junto a la radio. Con lo más íntimo de mí te he dicho, la tierra es una azucena mordida en vísperas de un viaje. De hijo a padre o bisabuelo, en bellos recreos, ejercitando el arco y la flecha, yo transformo la historia más simple, confiado al amor. Escuché esta frase, de hijo a padre o bisabuelo. ¿La escuché adentro o fuera de mí? Enarbolo tardíamente el arco y la flecha. Estoy inerme ante vocales y vocablos, del cuerpo malo que de allí deriva y la consiguiente soledad. Escucho el privilegio de continuar en niño. No me señalan crecer como antes decían, una pulgada más grande. Ahora me reconocen de una a varias pulgadas más pequeño. Y son varios los poemas donde Juan insiste en esta condición, ¿no? En esta virtud, la de seguir siendo niño y querer seguir siendo niño. Por ejemplo, en el poema de la página 65, que es el 20 de ¿ah? De Animal de Costumbre, dice: por paradójico que así sea, decía mi maestra, luego cabalgaría sin darse cuenta a través de pupilas enigmáticas, uniendo las cifras del ábaco, las breves islas ilusorias de nuestro mundo. Hoy puedo subir hacia la alta colina verde donde la cascada resplandece. Sin embargo, no me considero feliz. No regresaré nunca hasta mi ábaco de madera. Ya no tengo la inocencia de mis primeros años. Una lámpara se tambalea en el tiempo. El vagabundo también grita de un bosque a otro y conoce más a fondo el olvido. Y quizás otro para cerrar, para ya del libro Rasgos Comunes, la página 159, que para mí también es de algún modo una poética, ¿no? Una poética, es decir, la descripción del proceso, el proceso de construir el poema, ¿no? Cómo se van revelando estas imágenes, estas frases se van hilvanando en el poema, ¿no? Antes de dar forma. ¿Alguna vez, antes de dar forma a tu visión, crece sin pausa el niño que fuiste y que quiere unirse de nuevo a ti? En las montañas altas, ¿alguna vez avanza nada casual hacia el centro de tu morada hermética y no hay evasivas para ti y ya no empujas inmensos bloques de hielo entre las rosas y el miedo y hay fragancia para tu pecho cuando bajo la hierba o el cielo brilla el carruaje firme del fuego? Bueno. Cerca de ese poema, en Rasgos Comunes, está Escoges, que es otro poema con una poética. ¿Sí? Lo tengo los antiguos. Escoges qué relación. Tú eres más joven. Pero más mío. No creo. Escoges qué vibración para empezar. En la alcoba oscura hay una llama que tiembla. Las ruedas que mecen el mar son geranios. Él tiene pocas imágenes en Rasgos Comunes. Esta es una imagen que entraría dentro un poco del universo surrealista, ¿no? Y sobre todo el geranio y el color, ¿no? Alternas las ensoñaciones fugitivas de los vocablos. El verde es un corcel lóbrego. El paso boquiabierto del sol quedito canturrea un horizonte ciego.
reclamo de presencia. Eliges tu amor ubicuo, sus fogatas y su cuerpo de vasto río. En el ser, bajo cornisas que protegen, hinchas, despliegas las velas y arrastras con ojos y hambre de estribillo incierto. Y hambre el estribillo incierto. Perdón, leí mal. Despliegas las velas y arrastras con ojos y hambre de estribillo incierto. Ahí se acaba, ¿no? Ese es uno de esos poemas que uno puede decir. Y quería leer Trayectoria. Me parece que es un bello poema. Cuando os veo vacas verticales y sagradas, os veo vacas próvidas, os veo de cerca, saltonas en las veredas, hembras para el macho, con aquellas ubres, dando tumbos, vuestro blanco licor, fuente de Adán en nuestros paraísos. Cuando os veo y la luna llora también como un camino abierto de frente a vuestros ojos, cuando con excesos de vida os derramáis, cuando estáis oblicuas, rectas, agachadas, bien dispuestas, bellas a boca de jarro que inquieren a nuestro alrededor, no las nubes de Kioto, no los techos de París, ni solo viajes, velas o el mar oceánico, y que nos padecen y divagan por nosotros, y así nosotros por ellas, en tanto que amantes, jirones de tierra en la duración. Yo iba a decir solo que yo estaba leyendo esta tarde en el libro de Guillermo los poemas de Braulio Arenas, que es la generación, los surrealistas que formaron parte del grupo Mandrágora, con Juan, y los poemas de César Moro. Los de Juan, al lado de Braulio Arenas, y de César Moro, sin perder, los de César Moro me gustan más que los de Braulio Arenas, son absolutamente surrealistas. Sí. Los de Braulio. ¿Ah? Los de César Moro, tú dices. Los de César Moro y los de Braulio también. Claro. Los de Braulio en una retórica un poco monótona. En el caso de César Moro hay un esplendor, ¿sí? Hay un esplendor en el lenguaje, pero tú esos tú sientes que sí forman parte del surrealismo, muchísimo más que toda la línea de Juan, sí, que eso es notorio, sí. Bueno, definitivamente la asociación de la poesía de Juan Sánchez con el surrealismo es una lejana afiliación. Realmente, y como digo, yo insisto en esa opinión, digamos, ¿no? Y es que Elena y los elementos tiene clarísimas imágenes surrealistas, pero no es un libro surrealista. Es un libro que ya asoma unos momentos que van a ser muy Juan. Sí. Juan es capaz de maridar, y en esto se acerca a otro grande, es capaz de maridar la ternura con el hermetismo. O sea, puede ser una imagen, una escritura sumamente compleja y sin embargo que trasluce una gran ternura, y eso lo marida con un tono que suena muchas veces en Juan, que es Vallejo. Ajá, sí. Que es capaz de, y fíjense, Vallejo es la infancia, la madre, la pérdida, la vulnerabilidad, es decir, todo eso en un lenguaje que no deja de ser complejo, difícil, una exploración verbal realmente que escapa a todo intento de simplemente ser una queja, ¿no? o una expresión de un estado de ánimo. Yo, para seguir con lo biográfico, aunque no creo que la poesía sea biográfica para nada, voy a leer, y digo biográfico en mi caso, porque el primer día que yo visité a Juan, después de unos cuantos whisky, eso no se pelaba, ¿no? Después de unos página 61, él empezó a recitar este poema de Mi animal de costumbre. Yo tengo que confesar que yo me puse a llorar. Un muchacho veinteañero, absolutamente enamorado de la poesía, de la crítica y todo, quedé absolutamente conmovido como él lo leía. Hay que imaginarse a Juan sentado en su butaca, moviendo el dedo, ¿verdad? Con los ojos muy, muy abiertos, ¿no?
Y recitando espero poder imitar el tono, porque uno recita usualmente como a uno le suena las palabras. Yo voy a tratar de recitar como él recitaba, que era una manera muy monótona, por cierto. Pero efectiva. No digo que me puse a llorar, digamos, ¿no? O sea, salí, es más, una confesión, y no espero que no vayan a buscar eso. A raíz de eso escribí un poema, ¿verdad? Que ahí estaba el no siempre bien recordado Luis Alberto Crespo. Después vio el poema y me lo publicó en el Nacional porque él dirigía el papel literario, ¿no? Pero ese poema era una respuesta a aquella lectura de Juan. El poema mío muy malo, no sé que no lo hubo. Él leía más o menos así, y voy a tratar de ser su gesto. Mi animal de costumbre me observa y me vigila, mueve su larga cola, viene hasta mí a una hora imprecisa, me devora todos los días, a cada segundo. Cuando voy a la oficina me pregunta, ¿por qué trabaja justamente aquí? Y yo le respondo muy bajo, casi al oído, por nada, por nada. Y como soy supersticioso, toco madera, de repente, para que desaparezca. Estoy lógicamente desamparado de las rodillas para arriba. A lo largo de esta primavera que se inicia, mi animal de costumbre me roba el sol y la claridad fugaz de los transeúntes. Yo nunca he sido fiel a la luna, ni a la lluvia, ni a los guijarros de la playa. Mi animal de costumbre me toma por las muñecas, me seca las lágrimas. A una hora imprecisa baja del cielo. A una hora imprecisa absorbe el humo de mi pobre sopa. A una hora imprecisa en que espío mi sed, pasa con jarras de vino. A una hora imprecisa, en que espío mi sed, pasa con jarras de vino. A una hora imprecisa me matará. Recogerá mis huesos. Y ya mis huesos metidos en un gran saco, hará de mí un pequeño barco, una diminuta burbuja sobre la playa. Entonces sí, seré fiel a la luna, la lluvia, el sol y los guijarros de la playa. Entonces persistirá un extraño rumor en torno al árbol y la víctima. Persistirá, barriendo para siempre las rosas, las hojas dúctiles y el viento. Yo también se lo voy a leer. Estábamos con Díaz Casanueva. Ah, ok. Sí. Entonces, cuando salimos, estábamos todos como ahí. Casanueva me decía, un poema muy intenso, muy intenso. Y es interesante que Luis Miguel acaba de comentar ahorita que estaban con Díaz Casanueva en ese momento. Porque Díaz Casanueva fue una figura fundamental como puente entre Chile y Venezuela. Fue una figura fundamental desde puente entre Chile y Venezuela con el grupo Viernes en Venezuela. Y como todos saben, Vicente Gervasi fue fundamental, fue uno de los más jóvenes del grupo Viernes. Y digo esto porque la primera persona que escribió en Venezuela y en cualquier parte del mundo sobre Juan Sánchez Peláez se llamó Vicente Gervasi. Y lo curioso no solo es que fue Gervasi que escribió sobre él, sino que escribió sobre él antes de que Juan Sánchez Peláez hubiera publicado ningún libro y antes de que hubiera publicado algún poema. Entonces yo voy a leer un extracto en este libro que se llama Juan Sánchez Peláez ante la crítica. Está reproducido el texto que escribió Vicente Gervasi en el papel literario en el año 1950. Recuerden que El N de los Elementos es publicado en el 51. Ya Juan Sánchez había estado en Chile, y por eso digo que Díaz Casanueva es muy importante aquí, porque Díaz Casanueva fue una figura fundamental del grupo Viernes, que es el grupo que surgió luego de la muerte de Gómez en el 36 y que funda la revista Viernes, que dura del 39 al 41. Entonces, cuando hablamos de Juan Sánchez como poeta surrealista, a veces obviamos que realmente fue el grupo Viernes, el grupo que intentó renovar la poesía venezolana, justamente incorporando a la poesía venezolana un tipo de lenguaje inédito en la historia de la poesía venezolana, que era el lenguaje, digamos, surrealizante, digamos. Decir que los grupos Viernes eran surrealistas quizás es un exceso, del mismo modo que es decir que Juan Sánchez Peláez fue surrealista. Habían elementos del surrealismo en su lenguaje y en su búsqueda. Pero, claro, también aquí se ha, de algún modo, creo yo, exacerbado la idea de la procedencia de Juan Sánchez vinculada a Mandrágora. Y además, si uno habla con un chileno,
Mandrágora es un movimiento menos importante en Chile de lo que uno supone desde afuera. Uno habla de los poetas del Mandrágora, de Teófilo Cid o de Braulio Arenas y esto. Correa. Y realmente no son poetas centrales en la tradición chilena. Y se ve como un grupo que fue efímero, ¿verdad? De hecho, yo creo que el Grupo Viernes fue más importante en Venezuela que lo que fue Mandrágora. Pero nosotros aquí vemos que Juan Sánchez proviene de Mandrágora, donde estaba el surrealismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso habría que relativizarlo. Pero creo que es interesante leer lo que dice Gervasi, de este poeta que todavía no ha escrito, no ha publicado y ha escrito mucho. Y esto es muy importante, poniéndolo además en el contexto contemporáneo. Un poeta que ha escrito mucho y no ha publicado nada. ¿Ok? Es decir, hoy en día con el Twitter y el Facebook y todo, queremos publicar, en lo que terminamos el poema lo ponemos en algún lado, ¿no? O sea, mucha gente quiere hacer eso. Entonces, creo que esto llama a la reflexión sobre lo que es el oficio de la escritura y lo que implica publicar. Dice Gervasi: Juan Sánchez Peláez, uno de los jóvenes venezolanos mejor dotados para el ejercicio poético, viene trabajando desde hace más o menos 10 años en un silencio que resulta sorprendente en nuestro medio, donde toda persona que escribe un soneto, una copla o una crónica periodística quiere lanzarse a la carrera literaria con la publicación de un volumen. Aquí un comentario: se refiere a todo poeta, toda persona que escribe un soneto, una copla o una crónica periodística. En esta época, justamente, el Grupo Viernes termina en el año 41 y surge en la poesía venezolana lo que se llama la reacción antiviernista, que fue una reacción, llamémosla, conservadora, donde los poetas del 42 en adelante eran poetas que cultivaban el soneto, a muchos de ellos, Luis Pastori, por decir un ejemplo clásico, ¿no? de esa generación, pero muchos, ¿no? Unos de manera extraordinaria, Ana Enriqueta Terán, otros menos logradas. Pero en todo caso, por eso es tan extraña la búsqueda de Juan Sánchez Peláez en ese momento dentro de ese contexto que era en buena parte antiviernista. Es decir, hay un famoso poema de Miguel Otero Silva que se llama Responso al Grupo Viernes, que es una burla, cuando termina el Grupo Viernes burlándose. Hay un verso que dice que habla en francés las azucenas, ¿no? Es decir, la crítica era que era una poesía muy cosmopolita, muy extranjerizante y todo esto. Y la otra cosa, el otro comentario con respecto a esto, que cuando habla de soneto, yo recuerdo un día, yo le pregunté a Juan, ¿tú alguna vez has escrito un soneto? Y eso para él fue un insulto. Me dijo, no, ¿cómo se te ocurre? Es decir, para él eso era lo último, que era un poco... Es decir, y es interesante porque... Yo tengo defecto, pero... por eso vuelvo al caso de Eugenio Montejo, que Eugenio Montejo, su primer libro, que es muy desconocido, que se llama Humano Paraíso, son 21 sonetos. Entonces, mientras que Juan Sánchez, nada que ver con el soneto, ¿no? Entonces continúa. Juan Sánchez, que a mi entender es uno de los mejores poetas con que actualmente cuenta Venezuela, apenas es conocido por un reducido grupo de poetas, escritores y artistas de Caracas, ciudad donde nació y ha pasado algunos años de su taciturna existencia, y de Santiago de Chile, donde estudió y fue asistente a las peñas del Grupo Mandrágora, cenáculo de jóvenes poetas y prosistas chilenos, entre los que se destacan Eduardo Anguita, Braulio Arenas y otros. Otro pequeño comentario, cuando oigo la palabra Braulio Arenas, no sé cuántas veces él a todos nos lo habrá dicho, él estaba obsesionado con que Braulio Arenas le había plagiado un poema, ¿no? Entonces él tenía de pronto esta otra obsesión que Ricardo habló hace un tiempo de la traducción que hizo Juan Sánchez de Mark Strand, que también con unos whisky empezaba con la obsesión de un verso que tradujo que no le convencía del libro de Mark Strand, ¿no? Entonces Juan tenía esas cosas, ¿no? A veces de pronto estas obsesiones salían, ¿no? En Chile, tierra de turbulentas luchas y de buenos poetas, Juan Sánchez Peláez se dio cuenta de los problemas de nuestro tiempo, entendió a cabalidad la poesía moderna, supo concebir la belleza según las más nuevas corrientes estéticas y desentrañó de su propia alma un lenguaje concreto y lúcido, mediante el cual una maravillosa atmósfera subjetiva unge un rico mundo real. En su poesía todo parece ser invención del lenguaje, pero la verdad es que éste está ceñido a una profunda realidad de los sentidos, a una grave resonancia del alma, a una hechizada visión del mundo. Sánchez Peláez trabaja diariamente, infatigablemente su poesía. Hay en este joven artista una verdadera pasión creadora. Desde hace años acumula cuartillas, cuadernos, libros. Y recordemos lo breve que es la obra de Juan Sánchez Peláez. Son 200 y pico poemas. Esos son 7 libros.
Y cuando tenía 28 años, Gervasio se está refiriendo así a este poeta, ¿no? Sin embargo, hasta ahora no le ha sido posible publicar ni siquiera una plaqueta. Este es el grave problema de nuestros jóvenes poetas, además de que se ven aplastados por una realidad cruel, muchas veces despreciados por una humanidad ensimismada en la sed del oro y en una como desenfrenada carrera de vanidad y de lujo. No tienen posibilidad alguna de publicar sus poemas en libros, a menos que sea a costa de grandes sacrificios. Bueno, lo que quería era, me llama mucho la atención que el caso de Gervasio, que es el gran patriarca, hable de este poeta en esos términos cuando no ha podido publicar todavía ni siquiera su primer libro, ¿no? No sé si quieren leer otro poema. No, yo quiero decir algo. Yo pienso, volviendo al grupo Mandrágora, ¿no? Que Juan llega a Chile que tiene 18 años. Ellos van a Chile porque su hermano Abel va a estudiar medicina. La relación de Juan con su padre no era la relación ideal. ¿Ah? Y con el hermano también. Y con Abel tampoco. Con Abel tampoco era la idea. Entonces él se sentía un poco disminuido. Parece que él sí se inscribió, o su papá lo obligó a inscribirse en el Instituto Pedagógico de Chile, el que fundó Mariano Picó. ¿Sí? Pero él no cursó estudios, si lo cursó fue muy poco. Su papá no estaba de acuerdo. O sea, que él en esa circunstancia se haya unido con 18 años a un grupo de poetas chilenos, te da la idea de cómo era su pasión por la poesía. ¿Ah? Sí, fue aceptado, independientemente de que ese grupo en este momento no tenga el peso que tiene. Y de ahí se afilió a poetas. Sí, exacto. Gonzalo Rojas y también Enrique Molina, Claro. que muy amigo y que toda la vida lo admiró. Sí, toda la vida. Y Juan en la noche, Malenita, vamos a llamar a Enrique Molina. Y entonces Malenita marcaba y llamaba y él hablaba 1 hora con todo el mundo. Te llamaba y te hablaba 1 hora. Sí, claro. A García Morales lo llamaba Pero y le hablaba 1 yo hora. entiendo que llame a Enrique Molina, no a nadie, digamos. Claro. Se llamaba, decir eso. Enrique Molina no, que se había muerto. No, No, llamaba a Julio Ortega, llamaba a un montón de gente y a los amigos. Sí. Los amigos, o sea, no hacía diferencia entre los grandes y los chicos. A mí me llamaba y me regañaba. Me decía que yo era demasiado intelectual. Tú eres demasiado racional. Pero ahí funcionaba la cosa genérica, porque como digo, conmigo, que era un chavo, yo le decía algo con suficiente fuerza y echaba para atrás. Así que inclusive de un poeta, fulanito no me gusta, no, oye, pero me parece que tiene un libro que es muy bueno. ¿Te parece, Luis? Wow, pero si te llamaban por teléfono y estaba bebido, no, que claro, tú sí, nombrabas, en ese caso, tú eres demasiado contundente. O te gusta algo demasiado, o no te gusta nada. Eres demasiado racional. Escríbelo, que te lo acabo de decir. Y una cosa que le dije a Arturo, que una frase terrible, porque él se casó con el lápido y tuvo 2 hijas. Y él sufrió mucho la separación, sobre todo la separación de las hijas, que eso debió ser previo a afiliación oscura. Debería ser en esa época, que se siente que hay como una crisis, ¿no? Él sufrió mucho la separación de las 2 hijas, sobre todo la mayor, que él decía que él la cuidaba, que la cargaba, que le daba el tetero. Entonces decía una frase contundente y terrible: el que quiera hacer algo con su vida, que no tenga hijos. yo estoy entre las dos, tengo hijos y estoy tratando de hacer con mi vida todavía. No, pero para él era muy difícil. Ese sufrimiento Claro. además. Sí, yo conocí a la hija. Una vez vino y venía Celita, con un novio americano. ¿Celita o Raquel? Raquel. Venía con un novio Pero tenía americano. unos pleitos con Raquel. Y entonces la conocí y salimos. Pero yo necesito para subsanar un olvido en mi cosa. Así como Juan es el autor de todo eso que ustedes están celebrando, que está en ese libro, Sí. a partir de los 60, mediados de los 60 en adelante, Juan es obra de Malena.
No, yo sé, Claro. por eso Punto. empecé con lo que dijo mi No. Del 69 en adelante. Ajá, no hubieran sobrevivido, no hubieran No. podido Sí, sí. consistir en lo mínimo de la cotidianidad, mucho menos en una cosa como esta, sin Malena. Por eso yo dije lo que dijo mi hijo, nunca conocí un amor tan grande, tan noble, tan generoso. Y después que muere Juan, Malena, yo estoy satisfecha porque yo tuve el amor en mi vida. También. Y cuando ella conoció a Juan en el apartamento de Luisa Valenzuela, al poco tiempo le dijo, Juan, yo puedo cuidar de ti. ¿Tú te imaginas? Bueno, entendió perfectamente que eso es lo que necesitaba. Pero se lo dijo con esas palabras, yo puedo cuidar de ti. No, la paciencia de verdad. Y lo hizo toda la vida. Y cuando el padre de Juan murió, el padre le dijo, llamó a Malena, estaba con él, Malena, cuídalo porque él solo no puede comer. Y así fue. Cuando todos, como tú decías antes, estábamos pendientes de irlo a visitar y que no tomara tanto, Malena estoicamente le servía el otro whisky y el otro, y sin decir nada, o sea, realmente Yo te lo sirvo, es Juan. parte tú de una sabes. historia. Malena es la que sabe. Esa es la historia del género ahora, ¿no? Habría que discutir. Yo quiero leer un par de cosas, de poemitas, por la palabra, porque en el fondo a mí me parece que lo que Juan nos ha dejado era, decía Heidegger que la palabra, la poesía era la casa del ser, ¿no? Sí. Y yo creo que de alguna manera Juan lo que nos ha dejado es una casa donde se cuida la palabra, ¿no? En un sentido muy distinto en cuanto al procedimiento a Cadenas, que hace lo mismo, ¿no? Es un verdadero altar al lenguaje, al uso del lenguaje, pero también Juan lo hace, ¿no? Y voy a leer dos poemas donde él habla de la palabra, uno al que me refería antes y otro distinto, pero que muestran hasta qué punto su búsqueda era la de empalabrar, para decirlo con la palabra de Briceño Guerrero, el mundo. Dice, aunque la palabra sea sombra en medio, hogar en el aire, soy otro, más libre, cuando me veo atado a ella, en el alba o en la tempestad. Por la palabra vivo en aguas plácidas y en filón extranjero, fuera del inmenso hueco. Esa es una maravilla. Y el otro se llama poema y dice, de esta suavísima, tierna, relampagueante palabra hay un oscuro susurro. Ella vuela sin cascos como la perdiz o se recoge en el hueco de tu mano. Hasta que no la halles, continuarás en el reflejo, en la mitad, en lo entrevisto. O revolverás tus legajos, lleno de atribulado silencio, mientras no sabes si apagas o no tu endecha fuera de tono o calientas con el borde luminoso de tu mejilla una campana. Hablábamos ahorita de que él llamaba por teléfono sin distingo, ¿no? Y podía, a los amigos, pues no importaba lo famoso, ¿no? Que fuera el amigo. Yo recuerdo, y que tú hablabas de los hijos, ¿no? El tema de los hijos de Juan. A mí me pasó una cosa en una ocasión cuando mis hijos tenían 4 años. Yo tengo unos hijos gemelos, tenían 4 años los gemelos, y una hija que tenía 2 años más que ellos. Juan me llama y yo estoy en el cuarto pues hablando con Juan. Y los chamos están corriendo dentro del cuarto, jugando ahí en el cuarto, ¿no? Y yo estoy hablando por teléfono. Entonces, bueno, pasa el tiempo y los chamos juegan alrededor gritando y yo hablando por teléfono. Entonces la mamá se desespera que mis hijos están ahí, entonces, bueno, los regaña, ¿no? Entonces lo saca del cuarto y cuando lo saca del cuarto, cierra la puerta y uno de mis hijos tenía el dedo en el dintel de la puerta y la puerta le cierra encima del dedo. Y el chamo pues grita y yo cuando volteo veo que el chamo está sangrando. Yo agarré el teléfono y lo tiré en la cama
y me olvidé de Juan, y agarré al chamo y nos fuimos a la clínica. El dedo le estaba guindado, es decir, no perdió el dedo de milagro, es decir, que quedó, al final hoy en dí tiene bien su dedo. Pero 2 o 3 días después fue que yo llamé a Juan a decirle, mira Juan, tira el teléfono porque pasó esto, ¿no? Y él, ay sí, a mí sí me llamó la atención. Entonces bueno, esa era... preguntaba y no contestaba. Yo hablaba, exacto. Entonces bueno, esa era la cotidianidad con Juan, ¿no? Así que lo llamaba y uno podía estar 1 hora hablando y además él no salía. Él no salía. Entonces, había otra cosa, que él no salía y como describen ustedes, como decía Luis Miguel, él estaba en su poltrona hablando con uno. Y yo recuerdo que él, por ejemplo, me preguntaba, ¿cuál crees tú que es mi mejor poema? Me preguntaba. Entonces yo recuerdo que yo le decía un poema que sabía que a él no le parecía, pero que lo hacía a propósito. Entonces el poema que yo le leía era un poema que es raro dentro de la obra de Juan. A mí me parecía que era un poema muy surrealista en términos distintos, ¿no?, a lo que hemos hablado, y que era raro. Entonces el poema, en la página 142, en rasgos comunes, se llama Preámbulo. Poema absurdo, muy lúdico, un poco rompe, creo yo, creo que es el único poema con estas características tan acentuadas en relación al conjunto. Dice, preámbulo. Pruebo la taza sin sopa. Prueba la taza sin sopa. Ya no hay sopa. Solloza, hermano. Prueba el traje bien hecho a tu medida. Te cuelga. Te sobra por la solapa. Nos falta sopa. Entonces, ese es un poema donde hay un gesto de humor que no es frecuente en Juan, ¿no? Ahí entonces yo recuerdo que le comentaba esto y decía, no, ese no es el poema que me representa, ¿no? Ese no es el poema que me representa. Ahora, yo quisiera hablar sobre la fase final de la vida de Juan. Hay un poema, el último poema por cuál causa nostalgia, en la página 214, que habla sobre el tema de la muerte. Dice así: si fuera por mí, al cumplir mi ciclo y mi plazo, habría de estar solo, calmo. Despiertas habrían de estar la mañana y la alborada, pues al transcurrir yo muerto, moverán la luz, hoja y árbol, y habrá gorrioncitos de pie en los cables, quejas, alegrías, chimeneas e incendios. El tigre lamerá su pómulo cubierto de relámpagos. Los países inquietos también habrán de quedarse calmos. Luego de muchos sueños, Dios de los sueños, muerto o vivo mi ciempiés nocturno, la plena selva ha de rodearme con grandes nubes y destellos. Una tarde mía en el olvido, en mi día aún por cegar. Y bueno, con respecto, hace un momento hablé de que cuando conocí a Juan y fui a Bogotá llevando las botas de su SCUM, Juan no fue a Bogotá porque él le tenía a Bogotá por sus problemas pulmonares. Juan murió al final de los pulmones, ¿no? Murió de cáncer de los pulmones. Y recuerdo que en ese momento, pues los amigos que estábamos cercanos a Juan, lo íbamos a visitar, y yo recuerdo haber conversado mucho, en particular con Victoria, con Eugenio Montejo, la dignidad con la que él, como este poema, ¿no? La dignidad, la serenidad con que él asumió ese momento de su vida. La forma como se fue despidiendo de los amigos y asumió... Y no se hizo ningún tratamiento. No se hizo ningún tratamiento, pues simplemente esperó lo que tenía que esperar y así fue, ¿no? Entonces yo quiero leer un poema que escribí a propósito de esa experiencia de convivir con Juan en ese momento, que es un poema sobre el cual después Eugenio Montejo, en una reseña que hace de este libro,
enfatiza en este poema. Eugenio Montejo también escribió un poema luego de la muerte de Juan Sánchez Peláez. Eso es interesante. Luego de la muerte de Juan Sánchez Peláez, por lo menos está ese Eugenio, hay un poemario de Carmelo Chillida que se llama Versos Caseros, si mal no recuerdo, que el motivo de ese libro es la muerte de Juan Sánchez Peláez. Y hay un poemario reciente de un poeta joven, Luis Eduardo Barraza, que se llama Días Arqueados, donde la figura, hay un Juan en todo el poemario que se hace evidente, aunque no es explícito, pero a uno conociendo y en efecto la figura de Juan Sánchez es la que recorre todo ese libro. Ese Juan de ese libro de Barraza es Juan Sánchez Peláez, también en el momento de la muerte. Entonces, estos 4 casos que estoy hablando son vinculados a su muerte. Entonces este poema se llama Poeta de ojos encantados, a la memoria de Juan Sánchez Peláez. Juan lee, Juan sabe que va a morir. Juan escucha el resoplido quejumbroso de sus pulmones. Juan medita línea a línea el sonido de cada vocal. Se imagina un bosquecito claro, un río nuboso entre colinas, una carta de amor, una piragüita. Juan lee sin distraerse en lo que vendrá. No le gusta la poesía objetiva. Prefiere arropar cada palabra con el tacto de un animal nocturno. Respira hondo, pero no puede ni deja de leer. Se despide de las visitas y llama a Malena, con sus ojos grandes, repletos de adivinanzas, henchidos de tanto escudriñar la piel de las horas, de tanto palpar su enigmática desnudez. Creo que deberíamos terminar porque después la gente tiene que comer la calle. Sí, claro. Sí. No, iba a decir que Juan, cuando se enfermó, él dijo, me dijo, Victoria, yo nunca creí que yo fuera a durar tanto. O sea, cuando ya se enfermó, cuando ya estaba enfermo. Él no se quiso hacer el tratamiento y el médico al que fue lo regañó. Pero él se quedó tranquilo, callado, y una doctora de una clínica que fue la primera que lo vio, que no era oncóloga ni nada, le dijo que ella lo iba a ayudar en la transición, es decir, en los paliativos, en la medicina paliativa pero estuvo tranquilo y corrigiendo este libro. Ajá. Él logró terminar la primera corrección. Por eso hay poemas aquí que están en otros libros que son diferentes, porque él ha quitado o ha puesto. Más quitaba que ponía. O bueno, cambió cosas. Sí. La segunda corrección sí no la pudo hacer ya, pero era hasta el último momento estuvo corrigiendo. Bien, muchísimas gracias Arturo, Luis Miguel, Victoria. Muchas gracias a todos por habernos acompañado en la tarde de hoy. Estamos no a muchos días precisamente de que ya se cumplen los 15 años de 20 de noviembre. Exacto, de la muerte de Juan Sánchez. Y el cumpleaños fue hace poquito. Exacto, el 22 de septiembre. 25. Exacto, el 25. Por favor, en la Poeteca tenemos varios libros de Juan Sánchez Peláez. Por favor, la idea de estos homenajes no es solamente recordarlos, sino que sea un impulso para volver a leer a estos poetas o leerlos por primera vez. Juan Sánchez Peláez es un poeta que necesitamos leer con una gran urgencia, pienso yo. Afuera del auditorio tienen café, son todos bienvenidos a pasar. Muchísimas gracias. Eran ya más de las 3 en el café donde solíamos beber. Tarde ya en aquel lugar estaba él, sentado solo contra una pared.